Familia, ha llegado el momento de hablar de salud y como sabemos estamos en una etapa donde hay constantes lluvias y cambio de clima y es más común que se presenten en los bebés gripes o resfriados y por eso hoy vamos a hablar de cuáles son los signos de alarma que se presentan en los bebés cuando tienen una gripe o un resfriado. Para eso me complace presentar al pediatra Carlos Rotre. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer, como siempre. Bueno, efectivamente, como tú muy bien has dicho, octubre a febrero, en esta etapa del invierno, nosotros no tenemos mucho invierno, pero la corrida por el tema de la humedad del aire, la temperatura del aire, pues lleva a que se incrementen las infecciones respiratorias agudas en los niños y en los adultos también, pero vamos a hablar específicamente de la población infantil. La mayoría, 9 de cada 10 niños que tienen un resfriado, una enfermedad tipo influenza, como se le quiera llamar, pues son producidas por virus. Okay. Hay más de 250 tipos distintos de virus que producen infecciones respiratorias. Cada uno de ellos tiene más o menos sus características clínicas. Y tenemos dentro de ellos están los virus de la influenza, que son los más agresivos, los más virulentos, que también corren epidemias de influenza en esta etapa. Por eso estamos también en época de comenzar a poner la vacuna contra la influenza. Recordar que siempre esa vacuna se pone anualmente. No importa que se la puso el año pasado. Okay. No, hay que volvérsela a poner porque es cada año, esos virus mutan, cambian sus características genéticas, sus características de virulencia y entonces hay que reactivar esa vacuna todos los años. Incluso se dice que las personas que se vacunan contra la influenza todos los años no solamente previenen un % importante de contraer la enfermedad, sino previenen la posibilidad de que esas manifestaciones sean más graves. Así es. Y también previenen las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden haber? Correcto. Bueno, el cuadro clínico es banal, el del cuadro de la infección respiratoria. Es más bien signos benignos de secreción nasal, tos, fiebre, algún malestar general. Todos hemos tenido resfriado, todos hemos tenido, y así mismo lo tienen los niños. Por lo general pasa sin problema de 7 a 10 días. Lo que más molesta es la tos. Y sobre todo hay que tener muy en cuenta los niños que tienen, por ejemplo, enfermedades de base, que son cardiópatas o que tienen asma, etc. Entonces, como tú has dicho, hay un grupo de niños que pueden complicarse con otros procesos, Okay. que es lo que llamamos la infección respiratoria aguda complicada. La complicación más frecuente es la otitis media aguda, es decir, la inflamación media del oído. Ya se trata no de una infección viral, sino ya se trata de que el virus preparó inmunológicamente el terreno y se insertó una bacteria. Okay. Habitualmente cuando los niños tienen, y eso se ha demostrado estadísticamente, su esquema de vacunación completo, tienen menos posibilidad de que adquieran complicaciones como consecuencia de estas bacterias después de un catarro o durante un catarro. Entonces, la otitis media, bueno, persiste la fiebre. Mire, la fiebre de un resfriado común puede durar 2 o 3 días y es una fiebre que cede sin ninguna dificultad. Cuando esa fiebre se mantiene más allá de 3 o 4 días, es una fiebre alta, o desapareció al tercer día y reaparece 2 o 3 días después, ya esos son signos de posible complicación. Okay. Cuando el niño tiene, es decir, ya dijimos la fiebre, cuando el niño tiene dificultad para respirar, es decir, que después de una gripa o de un resfriado, usted nota que el niño tiene más frecuencia respiratoria que lo común, o tiene retracciones o tirajes debajo de las costillitas, entre las costillitas, en la horquilla esternal, cuando el niño tiene algún quejido, cuando hay llanto, decaimiento, vómitos, incluso dolor abdominal, son signos que pueden estar anunciando que puede haber una complicación de ese resfriado. Claro, ya no estamos hablando de una simple gripa o un resfriado, como comentan. Ya estamos hablando de una complicación de ese resfriado, es decir, que una bacteria se injertó. La más frecuente, ya te dije, la otitis media aguda, el niño está muy intranquilo, está durmiendo y se despierta de noche llorando, pero hay otras como son la traqueitis, la bronquitis y la neumonía, que son las más comunes. Incluso la neumonía puede complicarse a su vez. Todo eso hay que tenerlo en cuenta manejando bien el proceso del resfriado y además teniendo en cuenta las personas de riesgo.
Un niño menor de 1 año con un resfriado siempre tiene que ser evaluado por el médico. Totalmente. Hay que tener en cuenta que muchas medidas que el pediatra indica van dirigidas a evitar las complicaciones. Así es. Y cuando el pediatra consulta, le dice los signos de alarma que pueden anunciar una complicación de este resfriado son mantenimiento de la fiebre, irritabilidad del niño, decaimiento, vómitos, dificultad para respirar, dolor abdominal. Muchas veces el niño mayorcito, ya preescolar, el escolar, que tiene un resfriado, mantenida la fiebre, la tos persistente y le duele el abdomen, muchas veces hay que hacer una placa de tórax, puede ser una neumonía. Es decir, que todos esos aspectos son los signos de alarma que avisan la complicación de un resfriado común. Okay. Doctor, hablando de prevención, sabemos, como se comenta, las vacunas por un lado, pero ¿cuál es la mejor defensa contra esto de poder adquirir alguna gripe o algún resfriado? Hay varias. La primera es, bueno, ya la vacuna. La segunda es tener en cuenta que cuando hay un miembro de la familia que tiene un resfriado, una gripa, puedes cubrirle con nasobuco. Okay. Tener en cuenta el lavado de las manos, porque estos virus habitualmente no solamente se complican a través del aire, de las gotas de cuando uno tose o cuando uno estornuda, sino de las manos. El juguete del niño puede tener el virus y puede él adquirirlo unas cuantas horas, de 4 a 6 horas, incluso pueden durar en superficie, en ropas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y también tener en cuenta, porque cuando se habla de prevención, no es solamente la prevención primaria, es decir, de prevenir la enfermedad, el resfriado, que a veces es imposible. El niño va a la escuela, hay otros niños con resfriado, ese es otro elemento. Otra causa, ¿no? Otra causa, los niños que tienen resfriado no deben estar en la guardería, no deben estar en la escuela, porque hay que romper ese ciclo epidemiológico de contaminación. A veces no ocurre así, infelizmente, aunque está indicado que sí sea así. Entonces, bueno, esos son los aspectos más importantes. Y nosotros insistimos mucho en que la familia, la madre, el padre, los abuelos, sepan cuáles son aquellos signos, aquellos elementos que pueden orientar a de que una simple gripe o una simple resfriado se esté complicando. Así es. Y es lo que hemos acabado de decir. Totalmente. Doctor, ¿algo que pueda recomendar a todos los padres de familia que nos ven en este momento, sobre todo que estamos en esta etapa donde es más común la incidencia de niños con gripe o resfriado? ¿Cómo no? Cuidar el resfriado es muy importante para que no se complique. Okay. Mantener vacunados los niños es muy importante. Ahora, los niños que ahora no tienen influenza, que no tienen gripe y que sabemos que está circulando, es el momento, porque ya se está poniendo la vacuna contra la influenza, que es una vacuna para este año. La otra cosa es, si el niño tiene resfriado, cuidar ese resfriado. Darle líquidos abundantes, mantenerlo valorando la temperatura que va teniendo, ver las manifestaciones y ver si hay algún signo de alerta. Y sobre todo aquellos niños de riesgo que son asmáticos, que son hiperreactivos, que tienen cardiopatía, que tienen alguna enfermedad crónica. Los niños pequeños, menores de 3 o 4 años, deben ser consultados con su pediatra para que se defina la conducta a seguir. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Como siempre, un placer tenerlo aquí. Y bueno, amigos, acompáñenos una pausa y regresamos rápidamente. No te despegues, Supermanzana 21.